Soy la voz de J y te tengo una pregunta. ¿Qué es Wattpad? Seguramente por cada usuario o usuaria que haga esta pregunta voy a obtener una respuesta diferente o muy similar. El punto no es indagar filosóficamente sobre lo que es Wattpad, más allá de que podemos responder que es una plataforma digital en donde personas de distintas partes del mundo pueden escribir, publicar y compartir sus ideas para libros, novelas, historias, poesías, etc. de manera gratuita y darse a conocer o sencillamente compartir porque así lo desean, o tal vez esperar crecer, ganar un poco de fama y soñar, ¿por qué no?, con lo que toda persona quizás o una gran mayoría dentro de Wattpad ha soñado: publicar de manera física su propio libro. Y esto no es ya solamente un sueño, ha pasado, tenemos prueba de ello. Por mencionar a algunas personas: Ariana Godoy, Johanna Marcus, Flor Salvador, entre otras, Alex Mirés, y podríamos nombrar otros casos de éxito o furor Wattpad. Demostraron que el sueño puede hacerse realidad. Pero no nos vayamos por las ramas. Volvamos a la pregunta: ¿qué es Wattpad? Y es que quiero que hagamos este trabajo. Pensemos por un momento cuáles de las obras escritas por estas autoras es un canon literario o el bestseller por excelencia. Y esto no va en un sentido de ir en contra o de recriminar de manera negativa en contra de los escritos de ellas. No van por ahí los tiros. Sino que a lo que me refiero es cómo ve Wattpad a estas autoras, o cómo está empezando a ver el mundo a Wattpad. Hoy, mientras pensaba en cómo grabar, por dónde ir, decía: ¿y si Wattpad hoy está siendo visto más como un repositorio de nuevas ideas que como una cuna de una nueva camada, una nueva generación de escritoras? Entiéndase, un repositorio es un lugar en donde yo voy y tengo archivado una distinta selección, una gama de lo que yo necesito en ese momento, lo tomo, lo utilizo y si me vuelve a servir, lo vuelvo a poner ahí hasta volver a necesitarlo. O sencillamente lo desecho. Puede pasar. Entonces, ¿cuál está siendo hoy el presente de Wattpad? Porque retornemos sobre lo que decía hace un momento. En el pasado, Wattpad era ese lugar en donde todas anhelaban poder escribir, hacerse famosas y llegar a una editorial seria o cuanto menos afamada para poder publicar. Más allá de si serían famosos o no, si se ganaría mucho dinero o no con ello, Wattpad tenía esa etiqueta, se hizo de eso y logró hacerlo realidad. Ahora bien, esa fama, esa gloria, atrajo otras miradas. Porque de pronto, cuando vamos a analizar en su momento, ¿qué fue lo que se decía? Bueno, sí, no veo la hora de que tal novela o tal libro de mi autora favorita salga en físico y poder tenerlo en mi biblioteca. Y era el sueño. Y se cumplió, se volvió realidad. Con muchas idas y venidas, con controversias entre medio, en las cuales no vamos a ahondar, pero se cumplió. Cuando el libro estuvo físicamente, estuvo materializado el sueño, comenzaron las otras, ¿cómo decirlo? Comenzaron los otros sueños, los otros anhelos, los otros deseos. ¿Cómo me encantaría que mi libro tal fuese una película o fuese una serie, llegara a la pantalla grande o cuanto menos a alguna plataforma de streaming? No vamos a dar los nombres, pero sabemos a qué nos referimos.
Y ahí se empezó otra polémica sobre si estaban bien adaptados, sobre cómo serían adaptados, quiénes serían los personajes, se respetaría o no los deseos de la autora. Y me refiero en autoras en femenino porque es el grueso de Wattpad. Soy realista. Entonces, veíamos tires y aflojes de que si querían, de que no querían, de que si vendía los derechos o no los vendía, de cómo se hacía. Al final y al cabo se tuvieron resultados. Buenos, malos, positivos, negativos, pero los resultados estuvieron. Queda en cada una de las que está escuchando el hacer la evaluación y decir si les gustó o no. Y preguntarse si les gusta o no hacia dónde está yendo Wattpad en estos momentos. Y es que vuelvo hacia lo que les decía. ¿Creen que Wattpad hoy es una cuna de los futuros talentos de la literatura, al menos hispanohablante? ¿O es meramente un repositorio para ideas comerciales? Porque esa es la palabra que cabe. Son autoras comerciales, son libros comerciales los que se sacan de Wattpad. Y ojo, no está mal. Después de todo, el comercio es lo que da dinero, lo que mantiene vivo y activo este negocio. Porque sí, la literatura, durante mucho tiempo, pero hoy sobre todo, es un negocio, es un comercio. Se necesita dinero, se necesita ganar plata para mantenerlo activo a este negocio. Entonces, son una necesidad. Ahora bien, todo lo que salga de Wattpad tiene que ser comercial o tiene que ser visto con ese fin, y ponerle el mote de comercial no implica que estoy restándole valor a la obra hecha por la autora. No. Sencillamente lo que estoy preguntando es cuál es la etiqueta que el mercado, en donde se mueve, le pone a esa obra. Porque los fandoms son una cosa. Quienes aman a las escritoras, quienes anhelan poder conocerlas, tener sus firmas, que escriban por siempre y para siempre, ven la realidad de una manera. Pero hay otra realidad, hay otro modo de ver el presente. Y es este. Es el de que los libros están como esperando a ser horneados, sacados y puestos a las ventas. Porque se necesitan. Pero, ¿en dónde queda ese valor agregado o ese espíritu, esa esencia que tenía en un principio mientras estuvo en una pantalla de celular, de tablet, de computadora? Porque eso era lo que lo hacía diferente, ¿no? Una vez que estuvo en el físico, que se empezó a vender, algo se perdió, cuando normalmente suele ser al revés la discusión. De que cuando algo es físico y se vuelve digital, pierde su esencia. Acá la cosa fue diferente. Mientras estuvo en digital mantenía una esencia que en físico pareciera, o por lo menos desde mi percepción, se ha perdido. No digo que sea por culpa de las autoras, no digo que sea por culpa del fandom. Por echarle la culpa a alguien, por utilizar la palabra culpa, quizás diría que fue del editorial, las editoriales a cargo, y tal vez el tiro de gracia se lo terminó de dar la adaptación a las pantallas, es decir, querer darle vida de otra manera a esas historias. Es muy posible. Esto no quiere decir que yo sea el dueño de la razón y que lo que yo estoy diciendo es palabra santa y es tal cual. La idea de esto es que cada una pueda sacar sus propias conclusiones y pueda analizarlo. No hacer quizás todo un análisis filosófico y escribir al respecto y demás. Pueden dejar un comentario acá abajo, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, nunca lo había pensado así. Pero vuelvo sobre lo mismo. El día que una autora, que incluso hace un par de meses pasó, diga
voy a dar un paso al costado. ¿Cómo va a quedar su legado de escritora? ¿Va a ser recordada como la escritora que dio lugar a tal y tal y tal obra? ¿O sencillamente será olvidada y recordada de vez en cuando por ahí se vea su libro en una estantería porque se lo reeditó, porque se buscó darle un cierre y se hacen las ventas finales de los libros? Entonces, nuevamente con la pregunta, y ya para concluir, ¿hoy Wattpad creen que es la cuna de una nueva camada de escritoras o es sencillamente un repositorio comercial para que las grandes marcas y empresas sigan haciendo de su dinero y lucrando con ideas que a ellos no se les caen de los bolsillos? Para pensar, para reflexionar y para que comenten aquí abajo si lo desean. Compártanlo o denle un like si así lo desean. Esto fue la opinión de J. Yo soy J y nos estamos viendo en la próxima Voces. Chau chau.